vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Señor Jesús, en Génesis 5:29 dice que Jehová había maldecido la tierra. Pero en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Tito capítulo 2 versículo 14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué rico este versículo. Oh Señor Jesús, quien se dio a sí mismo por mí. Él se dio por ti, hermana, para redimirte, para redimirme de toda iniquidad, para purificar. Él quiere un pueblo santo que lo sirva, que sea celoso de sus obras. Oh Señor Jesús, este término redimir, busqué en el diccionario este término redimir y dice rescatar, sacarnos de la esclavitud. Se refiere a la acción de liberar a alguien del sufrimiento o castigo, poner término al dolor, a la penuria o a otra adversidad. Qué maravilloso, el Señor me vino a redimir, nos redimió. Y Apocalipsis 22:3, la parte A, dice así: y no habrá más maldición. Oh Señor Jesús, nosotros estamos viviendo esta realidad, hermanas. El Señor nos redimió, no hay más maldición. En Cristo nosotros somos justificados, en Él somos santificados, en Él nosotros somos transformados y en Él somos glorificados. Aleluya. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, este versículo nos muestra qué rico es el Señor, porque Él ya les estaba diciendo a los discípulos que en el mundo hay aflicción. ¿Y qué es el mundo, hermanas? El mundo es estar fuera de Cristo, el mundo es estar fuera del Espíritu, el mundo es estar en mi alma, estar sin Cristo. En mi alma yo tengo aflicción, pero si yo estoy en Cristo, Él venció al mundo. En el mundo yo tengo aflicción, pero en Cristo yo tengo paz, porque Él venció al mundo. Y la cuarta fuente de la angustia está relacionado con la elección del cristiano por el morir diariamente. El morir diario es la angustia de la vida de cruz. Es tomar la cruz o no tomar la cruz. Esta cuarta fuente sería el conflicto entre abandonar su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de comportarse para asumir la forma como Cristo piensa, como Cristo siente y cómo Cristo se comporta. Hablar solamente lo que procede del Padre. Es lo que el Señor hizo acá en la tierra. Él habló, Él se comportó y Él pensó todo lo que el Padre le decía. Ahora podemos leer Mateo capítulo 16, versículos 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El versículo 24 nos deja claramente que la condición para seguir al Señor Jesús es seguirlo, es negarnos a nosotros mismos, es tomar la cruz.
negar lo que yo soy, lo que yo quiero, por causa de lo que Cristo es y lo que Cristo quiere. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si nosotros vemos en este versículo, esta palabra el Señor nos habla para que nos recordemos que si pasamos por sufrimiento no es algo extraño, porque es necesario que pasemos por sufrimientos. Él pasó por sufrimientos y nosotros cuando estamos sufriendo hoy somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también cuando Él venga en la revelación de su gloria nosotros nos gocemos con una gran alegría. Que el Señor, hermanas, realmente abra nuestros ojos, que nos revele esta palabra de salvación, cómo necesitamos ir al Espíritu, cómo necesitamos depender del Señor, cómo necesitamos estar en continua comunión con Él. A pesar de que este trecho resalta que nosotros somos estos participantes de Cristo, en toda la Biblia no existe otro pasaje en que el término utilizado en Lucas, capítulo 22, versículo 44, para expresar la extrema angustia que Cristo enfrentó en el jardín del Getsemaní, sea usado nuevamente. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El vocablo aquí usado es agonía. Es usado para explicar lo que el Señor Jesús estaba sintiendo en ese momento, que significa graves luchas psicológicas y emocionales, gran miedo, pavor. Pavor es sinónimo de pánico, agonía extrema. Vea, hermanas, qué angustia el Señor estaba enfrentando por nosotros. La angustia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió no se compara con las que nosotros posiblemente suframos. Esto significa que Él entiende y puede compadecerse de las angustias que usted y yo hemos vivido o estamos viviendo o vamos a vivir. Si nosotros sustituimos nuestra vida por la vida de Él, y aunque algunas de nosotros pudiese llegar a vivir una angustia como la que el Señor enfrentó, las Escrituras nos garantizan que nosotros no pasaríamos solo por esa tribulación. Pues hoy tenemos no solamente la presencia del Señor constante como el Consolador, nuestro Paracleto, sino que también Él está a nuestro lado para defendernos, para consolarnos, para animarnos. También en nuestro interior poseemos el Espíritu de vida, que es capaz de consumir, de erradicar y de mitigar toda angustia, para que usted pueda vencer la angustia del pecado original, que inyectó pecado y muerte en nuestro interior. Tenemos que recordarnos de Romanos capítulo 2, donde dice que la ley del Espíritu de vida ya me libró de la ley del pecado y de la muerte. La segunda angustia, para vencer la segunda angustia que resulta del conflicto de atender la conciencia y los deseos egoístas, tenemos que recordarnos de Romanos 8:6, que dice que cuando nuestra mente se inclina a la carne, resulta en muerte. Pero cuando nuestra mente se inclina para el Espíritu, resulta en vida y paz. Porque es el mismo Espíritu el que nos va a conducir a las elecciones que proceden del trono. Para vencer la tercera angustia, que resulta de los trabajos de la vida humana, acuérdese de Juan 8:36, que ahí hay una promesa maravillosa. Así que,
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si vivimos por la vida del Hijo de Dios, somos libertados de todas esas angustias, porque Él sí sabe responder de la forma adecuada, en el tiempo correcto y en toda y cualquier situación. Y la cuarta fuente de la angustia, que es el vivir caído de este mundo, ¿no? Y el comportarse como ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos estas dos elecciones diarias. Vivimos como una persona más en el mundo, en la angustia que nos produce el mundo, o vivimos como ciudadanos del reino de los cielos. Para eso vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 14 al 18, que en el mensaje pasado hicimos una mención, pero me gustaría hacer énfasis en el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Continuamente a nosotros el Señor nos está mostrando que los sufrimientos son parte de la santificación, son parte de la purificación. Muchas veces nosotros tenemos una vida muy liviana en nuestra casa. Somos muy responsables para las cosas del mundo y muy livianos para Dios. Entonces el Señor permite sufrimientos en nuestro día a día, ¿no? Vamos a llegar al versículo de Job en un ratito. Qué rico realmente cómo Dios usa las situaciones para que nuestros oídos sean abiertos, ¿no? Gracias, Señor. Todos nosotros que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Necesitamos ser guiadas por el Espíritu de Dios para ser hijas de Dios. Y si hijas de Dios, nosotros tenemos la promesa que vamos a ser herederas y coherederas con Cristo. La condición si sufrimos con Él. Señor Jesús, por eso nosotros tenemos por cierto todos estos sufrimientos y creemos en la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, ahora vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, 2 y 4, que el Señor nos brinda una solución libertadora. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. En este pasaje él dice que en este tabernáculo que somos nosotros gemimos de angustia. Y según están registrados en las Escrituras, el síntoma más recurrente entre los términos utilizados para explicar la manifestación de la angustia es un lugar estrecho, es un lugar apretado, un lugar sofocante. Eso es la angustia. Acá hay otro remedio que el Señor nos prescribe. Job, capítulo 36, 15 y 16. Este es el versículo que había mencionado anteriormente. Que Él rescata a los afligidos por su misma aflicción y mediante la opresión les abre el oído. Oh Señor Jesús, el Señor hoy abrió mi oído y realmente son necesarios los sufrimientos, son necesarias las tribulaciones para que nuestro oído sea abierto, porque el Señor nos quiere santificar, nos quiere purificar, necesita que lo sirvamos. El Salmo 91:15, el Salmo 107:6 y el Salmo
119, 143. ¿Pueden ir leyendo, por favor? Amén. 91:15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Amén. Salmo 107:6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 119, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aquí solamente citamos algunos versículos de Salmos, como lo hemos citado en la charla anterior. Pero hay tantos versículos que hablan de la angustia y cómo todos los que clamaron al Señor, el Señor le respondió. Invoqué en mi angustia, me libraste. Oh Señor Jesús, el Señor dice que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Este es nuestro Señor, Él no ha cambiado. Él nos libra cuando nosotros invocamos su nombre, cuando nos volvemos a Él de corazón. Él nos libra de nuestras angustias. Y el Salmo 119, 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. O sea, fíjense el peso de esta aflicción. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Mas tus palabras fueron mis delicias. Mas tu hablar, Señor, fueron mis delicias. Pude disfrutar, pude salir de la angustia. ¿Por qué? Porque comí la palabra, porque leí, porque oré. Debemos recordar que la naturaleza que prevalece es la que más se alimenta. ¿Quién puede decir que nuestro Dios no se importa con nosotros? ¿Quién puede decir que nuestro Dios no se importa con los hombres? Y que Él no ha proveído mucho más salud que cualquier arrogancia científica, ¿no? Dios Padre ha provisto un lugar holgado, amplio, espacioso para librar a sus hijos de la angustia. Ahora vamos a ver un resumen de todo lo que hemos compartido. Primero, que la angustia es un sentimiento y resulta de la forma como vemos los eventos y las personas en su vida. Por eso, si usted aprende a ver la vida y todas las cosas desde el punto de vista del Padre, nos resguardaremos de vivir angustiados. O sea, buscar comprender principalmente que las adversidades son oportunidades concedidas por mi Padre, por mi Dios, por mi Señor, para desarrollar las habilidades que aún me faltan y que aún te faltan, hermana. Probablemente los sentimientos que van a resultar y las emociones que vas a vivenciar en esas circunstancias tienden a cooperar por el avance del Evangelio en su carrera humana y espiritual. Esto lo vivimos todos los días, en nuestro día a día. Y ya no habrá más espacio para cultivar la angustia. Necesitamos ir al espacio que el Señor nos dio, es el Espíritu. Necesitamos ir y disfrutar de su presencia. El segundo punto que nosotros vimos es que la angustia tiene su origen básicamente en 4 fuentes. Y ellas son el resultado de la lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza creada por Dios. La lucha entre la conciencia y la satisfacción de los deseos egoístas que atienden solamente a nuestro propio bienestar sin considerar la necesidad del otro. Los trabajos de la vida humana, de la vida de cruz, en que nosotros escogemos si sustituir nuestra vida por la vida elevada de Cristo o seguir en nuestra vida de angustia, en nuestra vida de amargura, en nuestra vida de aflicción. Pero el Señor nos da a elegir. El tercer punto que nosotros compartimos es que la angustia que nos ahoga va
ejercitando el espíritu humano mezclado con el espíritu todo inclusivo. Sería así. Vuelvo a explicar de nuevo. La angustia que nosotros experimentamos nos van ahogando, nos van oprimiendo, nos van quitando el aire. Ese pesar, esa opresión que tengo en el pecho, eso se llama angustia. Pero si nosotros ejercitamos nuestro espíritu humano, que está mezclado con el espíritu todo inclusivo, somos transportados desde esa esfera de aflicción para el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese lugar celestial donde Cristo habita, ¿qué encontramos? Un espacio amplio, una mente tranquila, una emoción equilibrada. Podemos tener un momento de reflexión en su presencia y alcanzar una visión clara de que las circunstancias que me cercan y que los desafíos que vienen a mí todos los días pueden desvanecerse en la presencia del Señor. Y así podemos someternos a la voluntad de Dios. Y es ahí que nosotros podemos asumir la posición de hijos de Dios. Y tenemos un modelo que es nuestro Señor Jesús. Él tuvo una humanidad elevada. Y si nosotros en algún momento sentimos nuevamente esa angustia, recordemos que el Espíritu gime en nuestro interior. Y ese gemido, dice su palabra, que son gemidos indecibles, porque Él nos está ayudando en nuestra debilidad, en nuestra angustia, y está intercediendo según la voluntad de Dios, que esta voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hermanas queridas, hasta acá llegamos con esta charla y recordemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén.